Doña Clara siempre se levantaba antes del amanecer, no por costumbre, sino por gratitud. Decía que el silencio de las 5 de la mañana era un espejo donde uno podía verse sin maquillaje. Ponía a calentar agua, barría el patio diminuto con el mismo esmero con el que antaño barrió los pasillos de clínicas y oficinas para que a su hijo, Julián, no le faltara nada. Ese lunes también madrugó, pero el aire tenía una grieta, como si la casa presintiera que algo estaba a punto de romperse. El día anterior, Julián había hablado con una voz que no reconocía ni en sus peores recuerdos. Traía prisa, la camisa impecable, el teléfono vibrando en la mano, la mirada que no se detenía en ninguna parte del hogar donde él mismo había aprendido a caminar. Le dijo que necesitaba orden, espacio, tranquilidad. Palabras pulidas que dolían más que un grito. Ella lo escuchó de pie, agarrándose del respaldo de una silla para no tambalear. No pidió explicaciones. Una madre, pensó, sabe cuando el no cariño llega a la vida de un hijo y empieza a reorganizarle las prioridades. La madrugada siguiente, Clara dobló sus 2 vestidos buenos con una delicadeza que nadie vería. Enrolló su chal preferido y sin mirar alrededor, metió en la maleta el rosario gastado que había heredado de su propia madre. No se llevó más. Las paredes guardaban fotos de Julián, en uniforme escolar, con el diploma del técnico, la primera camisa de botones. Cada imagen era una isla a la que no podía regresar. Encendió la luz de la sala solo para apagarla de inmediato. No quería que la casa pareciera un escenario encendido, sin función. Julián bajó tarde, con el ceño apurado y el gesto de quien hurga en el reloj, buscando minutos de repuesto. Evitó el abrazo, evitó la mirada. Dijo algo sobre no hacerlo más difícil. Dijo algo sobre entender, mamá, y se dejó a sí mismo en silencio, como si las palabras hubieran sido una puerta mal cerrada. En la entrada, sobre la repisa, la madre dejó las llaves que había llevado colgadas por más de 20 años. Sintió que con el metal frío entregaba también su derecho a preguntar. La calle tenía un sol áspero. Clara apretó la maleta contra el costado y empezó a caminar, sin un destino que no fuera la dignidad. Una vecina la vio pasar y amagó con acercarse, pero se quedó en el umbral, atrapada en ese miedo a intervenir cuando el dolor de otro nos recuerda el propio. Clara agradeció internamente que nadie la detuviera. Sabía que si alguien la tocaba, si alguien le decía no se vaya, el llanto que llevaba ordenado detrás de los dientes se desbordaría sin medida. Encontró un cuarto en arriendo a 3 buses de distancia. Una pieza estrecha con ventana a un patio de cemento, una cama baja y una mesa donde apenas cabía el cuaderno de tapas azules en el que escribía lo que no decía. Pagó por adelantado con un dinero que había guardado por si acaso. Esa expresión que las madres aprenden a conjugar en todas las crisis. Se sentó en la cama y dejó que el silencio la arrope. El cuerpo tiembla distinto cuando la casa ya no es la casa. Mientras tanto, en el apartamento que había sido de ambos, Julián ordenaba cajones con la precisión de quien quiere demostrar que hizo lo correcto. Su esposa, al teléfono, celebraba el nuevo comienzo. Él repitió la frase como quien se prueba un traje en el espejo, elegante, pero un poco ajeno. Recorrió el pasillo y por un segundo le pareció escuchar el arrastre leve de las pantuflas de su madre, la risa que ella soltaba cuando una sopa quedaba en su punto, el murmullo con el que regaba las plantas del balcón. Cerró la ventana con fuerza. El ruido del vidrio ahogó el recuerdo. Clara desdobló el chal y lo puso sobre la cama, como se colocan las banderas sobre los ataúdes, con respeto, con despedida. Sacó el cuaderno de tapas azules, pasó la mano por la primera página y escribió: «Hoy mi hijo me pidió que me fuera». Lo hizo con palabras bonitas, pero se me clavaron igual. Después se quedó mirando la tinta, esperando que las letras le devolvieran algo de aire. No hay brújula para el amor cuando el norte te expulsa. A media tarde salió a comprar pan y 2 naranjas. El tendero no preguntó nada,
pero le alcanzó una bolsa sin cobrarla. A veces, la compasión se parece a ese gesto mínimo. No pedir explicaciones, ofrecer un alivio pequeño. Clara sonrió de lado, agradeció bajito y regresó a su cuarto. Partió el pan con las manos, como si compartiera mesa con sus recuerdos. Antes de dormir, organizó su ropa en una silla y dejó la maleta debajo de la cama. Esa noche, el sueño fue una sílaba corta que se apagaba con cualquier ruido. Al amanecer, los pájaros hicieron inventario del barrio con su canto. Clara se peinó frente al espejo opaco y se dijo que debía moverse, ubicar un nuevo sitio de limpieza por días, quizá cuidar a una señora mayor por horas. El trabajo siempre había sido su idioma. Hizo una oración breve, no para pedir nada, sino para acomodar el corazón. La bendición más grande que tuvo, y que ahora le dolía, era haber amado sin cálculo. Se puso los zapatos con parsimonia, tomó el cuaderno y salió. Caminó hasta un parque cercano. Los árboles parecían escuchar. Abrió el cuaderno y escribió otra línea. No me voy a quebrar. Era una promesa más que una declaración, porque sabía que el quiebre no siempre hace ruido. A veces es un silencio que aprende a respirar. Guardó el lápiz, levantó la mirada y dejó que el sol tibio le secara la humedad de los ojos. De regreso, al pasar frente a una vitrina, vio su reflejo, una mujer delgada con el rostro cansado y una luz obstinada detrás de las ojeras. Pensó en Julián, en el niño que temblaba cuando la fiebre subía, en el adolescente que fingía fortaleza para no llorar en los exámenes, en el hombre que ahora había elegido una vida sin ella. No lo juzgó. Guardó el juicio en el mismo bolsillo donde guardaba los moneditas para el bus. Juzgarla a ella por quedarse vacía le habría resultado más fácil, pero no se permitió esa dureza. Al cerrar la noche, colocó el rosario sobre la mesa y apoyó la frente en la madera. No pidió que Julián volviera. Pidió entender, lo suficiente para no odiar, porque sabía que el odio es un hambre que no se sacia. Afuera, una radio lejana anunciaba la lotería del domingo, un perro ladraba a la vida que pasa y no se detiene, y una madre aprendía a volver a empezar con la espalda recta y el alma entera. Sin saberlo, ese fue el primer paso del camino que la llevaría, más adelante, a la puerta de un hospital y a un perdón que cambiaría todo. La primera semana en el cuarto de arriendo se convirtió en una eternidad para doña Clara. Cada minuto se arrastraba con una pesadez insoportable, como si el tiempo hubiera decidido castigarla con días más largos que las noches. El espacio era reducido, apenas 4 paredes encaladas y un ventanuco que dejaba entrar un hilo de luz cansada por las tardes. Aún así, Clara, con ese instinto de madre que todo lo convierte en refugio, intentaba darle un aire de hogar. Acomodaba la cama con precisión, sacudía el polvo cada mañana como si estuviera limpiando un palacio y colgó en un clavo el chal que tanto la había acompañado. Ese pedazo de tela color vino se volvió un recordatorio de que todavía quedaban pedacitos de dignidad en medio de la adversidad. El silencio era su peor enemigo. En la casa de Julián siempre había un murmullo constante. La televisión encendida, las llaves sonando contra la mesa, las discusiones triviales que al final se convertían en anécdotas. Aquí, en cambio, solo se escuchaba el zumbido de los cables eléctricos o el golpe seco de una puerta mal cerrada por algún vecino. Clara se sorprendía hablándole a las paredes, como si ellas pudieran contestarle. Les contaba lo que cocinaba, lo que había visto en la calle, los recuerdos de su juventud. Era su forma de combatir la soledad, de recordarse a sí misma que todavía tenía voz. Por las noches abría el cuaderno de tapas azules y escribía. No era un diario de niña adolescente, era su salvación. Allí volcaba pensamientos que de otra manera la asfixiarían. El sacrificio se olvida cuando la gratitud no habita en el corazón de quien recibe. Escribió una madrugada, después de llorar en silencio hasta que los ojos le ardieron. Esa frase no buscaba herir a su hijo, sino recordarle a ella misma que no había fracasado como madre.
Ella había dado todo, absolutamente todo. Los vecinos comenzaron a notar su presencia. La señora del cuarto contiguo le ofreció un pocillo de café un martes lluvioso y un niño de apenas 8 años le pidió ayuda para repasar las tablas de multiplicar. Clara aceptó, y al verlo repetir los números torpemente, recordó a Julián de pequeño, sudoroso y nervioso en la mesa de la cocina mientras aprendía a sumar. Aquella memoria le arrancó una sonrisa que llevaba semanas escondida, pero no podía vivir solo de recuerdos. Sabía que si quería sobrevivir, debía buscar trabajo. La vida nunca le había permitido descansar demasiado. Encontró un aviso pegado en la tienda del barrio. Se necesita señora para oficios varios, medio tiempo. Al día siguiente se presentó sin dudar. El dueño, un hombre robusto de bigote espeso, la observó en silencio y le dijo: «Empieza mañana a las 6». No preguntó cuánto pagaban, porque sabía que cualquier cantidad sería mejor que nada. El restaurante donde empezó a trabajar era pequeño pero bullicioso. Entre limpiar mesas, pelar papas y llevar platos a las mesas, Clara sentía que el tiempo pasaba más rápido. El olor de la sopa hirviendo, el chisporroteo de la carne en el sartén y el bullicio de los clientes mitigaban la tristeza que cargaba en el pecho. Allí nadie le preguntaba por su pasado, y ese anonimato era una bendición. Al final del día, su cuerpo dolía como si hubiera cargado piedras. Sin embargo, en su interior había un extraño alivio. El cansancio físico la mantenía ocupada, le recordaba que aún podía ser útil. «Si mi hijo no me necesita, la vida aún sí», se repetía al acostarse. Esa frase se convirtió en un escudo invisible que la protegía del abandono. Mientras tanto, Julián vivía la otra cara de la moneda. Rodeado de aparente prosperidad, asistía a reuniones con trajes elegantes, firmaba contratos y su esposa sonreía complacida en cenas con amigos influyentes. Sin embargo, al llegar a su apartamento, lo recibía un vacío que nada llenaba. El olor de la comida preparada por alguien más no le traía recuerdos. Las paredes lujosas no le hablaban como lo hacía la vieja casa de su madre. A veces, en las noches, creía escuchar en su mente el arrastre de las pantuflas de Clara o el murmullo de sus rezos. Pero sacudía la cabeza y encendía la televisión para ahogar la nostalgia. Clara, en cambio, comenzaba a ganarse el cariño de la gente del barrio. No tardó en hacerse amiga de la dueña de una tienda cercana, quien cada tanto le regalaba un panecillo recién horneado. Descubrió que aún podía sembrar afecto en los rincones donde el destino la había arrojado. Las noches más duras eran aquellas en que el recuerdo de Julián la golpeaba con más fuerza. En esos momentos dejaba que las lágrimas corrieran sin resistencia. No lo hacía con vergüenza, sino con dignidad. El llanto era su manera de limpiar el alma, de liberar la presión interna que la soledad imponía. Y después de llorar se decía: mañana será distinto. Ese mañana se volvió su brújula, su esperanza silenciosa. Un sábado cualquiera, mientras barría la entrada del restaurante, un anciano cliente la observó y le dijo: «Se nota que usted ha trabajado toda la vida. Tiene la mirada de quien no se rinde». Clara agradeció esas palabras, porque en ellas encontró un reflejo de sí misma. Entendió que su vida, aunque golpeada, seguía siendo testimonio de fuerza. Sin saberlo, cada paso que daba en su lucha diaria construía un puente invisible hacia el futuro. Un puente que la llevaría, tarde o temprano, de regreso a los ojos de su hijo. Porque la fortaleza de una madre no se mide por lo que recibe, sino por lo que entrega, aun cuando nadie lo valora. Y Clara estaba a punto de descubrir que esa resiliencia silenciosa sería la que sostendría el momento más doloroso y más trascendental de su historia. El cuerpo de Julián empezó a darle señales que ya no podía ignorar. Al principio eran mareos repentinos, una fatiga constante que atribuía al estrés y noches de insomnio que justificaba como problemas normales de la vida adulta. Pero poco a poco los síntomas se intensificaron.
El dolor en el pecho se volvió tan fuerte que en más de una ocasión tuvo que sentarse en la acera para recuperar el aliento mientras fingía hablar por teléfono para no llamar la atención. Finalmente, un colapso en plena reunión lo llevó directo a un hospital. Los médicos no tardaron en darle el diagnóstico: una enfermedad avanzada, silenciosa, que había progresado sin que él lo notara por estar tan ocupado en mantener apariencias. Julián escuchó las palabras tratamiento complejo, pocas probabilidades de recuperación y tiempo limitado, como si fueran golpes de martillo. El suelo se le abrió bajo los pies y por primera vez en años el orgullo se derrumbó. Durante los primeros días de hospitalización intentó mostrarse fuerte. Recibía a conocidos con una sonrisa forzada, asegurándoles que todo estaba bajo control. Pero pronto esos conocidos dejaron de visitarlo. Uno a uno, los supuestos amigos se desvanecieron. Algunos ni siquiera respondían las llamadas. Su esposa, que lo había abandonado meses atrás, no volvió a aparecer. Julián se encontró rodeado de paredes blancas, con máquinas que pitaban fríamente a su alrededor y un vacío en el corazón que ningún tratamiento podía curar. Las noches en el hospital eran interminables. Mientras el dolor lo hacía retorcerse, lo único que le venía a la mente era el recuerdo de su madre. Veía con nitidez aquella escena en la que Clara se marchaba con su maleta pequeña, los hombros encorvados por la tristeza. Esa imagen lo perseguía con crueldad, como si fuera la factura que el destino le cobraba por su desdén. En medio de la oscuridad de la habitación, Julián sollozaba en silencio, con la certeza de que había tomado el peor camino posible. Clara, por su parte, seguía en su cuarto de alquiler, trabajando en oficios temporales para sobrevivir. No sabía nada del estado de salud de su hijo, pero en su interior mantenía un presentimiento extraño. El corazón de madre, aunque herido, conserva un vínculo misterioso con los hijos. Muchas noches despertaba de golpe, con un mal presentimiento, como si alguien hubiera susurrado su nombre en sueños. Se arrodillaba junto a la cama, tomaba el rosario y pedía por la vida de Julián, aunque él no hubiera pedido por la suya en mucho tiempo. La noticia del estado de Julián llegó a Clara de manera inesperada. Un antiguo vecino, que aún mantenía contacto con la familia, se cruzó con ella en la calle. La reconoció al instante y tras un momento de duda le preguntó si sabía que su hijo estaba hospitalizado. Clara se quedó helada. El vecino, con voz baja, le explicó que la situación era delicada, que Julián había preguntado por ella entre lágrimas. El corazón de Clara se desgarró. No sabía si debía ir. Había soportado el abandono con dignidad. Había aprendido a vivir sola y a levantarse después de la humillación. Debía ahora presentarse frente a aquel hijo que la había expulsado de su vida como si fuera una carga. Su orgullo como mujer le decía que no, que era tarde. Pero su amor de madre le gritaba lo contrario. Ve, aunque te haya herido, sigue siendo tu hijo. Esa noche no durmió. Sentada frente a la mesa de madera, repasaba con la yema de los dedos cada cuenta del rosario. Recordaba al Julián niño, al adolescente rebelde, al joven lleno de sueños. Y también recordaba el dolor de aquella despedida. Finalmente, con lágrimas silenciosas, se levantó y decidió que iría. Porque el amor de una madre no necesita razones. Basta con el latido de la sangre compartida. Mientras tanto, en el hospital, Julián se hundía en la desesperación. Apenas podía comer. Los medicamentos lo mareaban y la soledad lo desgarraba más que la enfermedad misma. Cada vez que escuchaba el chirrido de la puerta abrirse, esperaba ver a su madre. Pero siempre era una enfermera, un médico o algún auxiliar que entraba y salía sin mirarlo demasiado. La esperanza se le escurría como agua entre los dedos. Una tarde, exhausto, escribió una nota con manos temblorosas. Madre, si algún día lees esto, perdóname, me equivoqué. Te necesito. La dejó sobre la mesa de noche como si esperara que el viento mismo la llevara hasta ella.
Lo que no sabía era que el destino ya estaba moviendo sus hilos y que la mujer a la que había herido estaba a punto de cruzar la puerta de su habitación. El golpe del destino no había sido solo la enfermedad, era la lección final que la vida le estaba dando. Todo lo que había construido con orgullo y soberbia se derrumbaba, y lo único que quedaba en pie era el amor de su madre. Ese amor al que había despreciado, pero que aún lo sostenía desde la distancia. El hospital tenía un olor particular, una mezcla de desinfectante, medicamentos y tristeza que parecía adherirse a la piel. Doña Clara llegó temprano aquella mañana, después de un viaje en bus que se le hizo eterno. El pasaje lo había pagado con las últimas monedas que guardaba en un frasco, y durante todo el trayecto se debatió entre el miedo y el amor. ¿Cómo sería ver a Julián después de tantos meses? ¿La reconocería con la misma ternura con que la miraba de niño, o con la misma frialdad con que la despidió de su casa? Al bajar del bus, las piernas le temblaban. Caminó hasta la entrada del hospital con el rosario escondido en el bolsillo y el cuaderno azul bien apretado contra el pecho. La recepcionista le pidió el nombre del paciente. Al escucharlo, levantó la vista y la miró con un dejo de compasión. «Está en la habitación 307», le dijo suavemente. Clara sintió que el corazón le daba un vuelco. Cada paso por el pasillo era un golpe de tambor en su interior. Cuando la puerta se abrió, el tiempo pareció detenerse. Julián estaba acostado en la cama, pálido, con tubos conectados a sus brazos y el rostro marcado por la enfermedad. No era el hombre altivo y orgulloso que ella recordaba, sino un hijo frágil, casi infantil, reducido a la vulnerabilidad más absoluta. Él levantó la mirada lentamente y por un instante dudó si estaba soñando. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Mamá», murmuró con una voz quebrada, apenas audible. Clara sintió que el mundo entero se derrumbaba y se reconstruía en ese segundo. Corrió hasta su lado, le tomó la mano y lo abrazó con la fuerza de todas las caricias que había guardado en silencio. Las lágrimas de ambos se mezclaron. Julián, entre sollozos, apenas podía hablar. «Perdóname, yo no supe lo que hacía. Me cegó el orgullo, me dejé llevar y te herí de la peor manera». Cada palabra era un esfuerzo titánico, un desgarro que salía desde lo más profundo de su ser. Clara lo escuchaba con el alma partida. No necesitaba una explicación. El dolor ya lo había vivido, y el perdón lo llevaba cultivando en silencio desde el primer día que se quedó sola. «No digas nada, hijo. No hay culpa que pueda borrar lo que siento por ti. Eres mi hijo, y siempre lo serás». Sus palabras fueron un bálsamo en medio de la tormenta, un recordatorio de que el amor de madre es inquebrantable. Durante horas permanecieron así, tomados de la mano. Julián le pidió que le contara de su vida, de cómo había sobrevivido todo ese tiempo. Ella, con voz suave, le relató cómo había trabajado en un restaurante, cómo había perdido el empleo por enfermarse, cómo había buscado oficios por días para no rendirse. No habló con resentimiento, sino con la serenidad de quien sabe que cada prueba la fortaleció. Julián lloraba al escucharla. Cada palabra era un espejo que le mostraba su ingratitud. «¿Y yo aquí? Creyendo que lo tenía todo mientras tú pasabas necesidades», dijo, hundido en la culpa. Clara acarició su frente con ternura. «No te castigues más. La vida ya nos enseñó lo que tenía que enseñarnos. Ahora lo único que importa es que estamos juntos». Los médicos entraban y salían, sorprendidos al ver la mejoría en el ánimo del paciente. El simple hecho de tener a su madre cerca le devolvía fuerzas. Esa noche, Julián le pidió que no se fuera. Clara acomodó una silla junto a la cama y se quedó allí, rezando en silencio mientras él dormía. Cada respiración de su hijo era para ella un milagro. Al amanecer, Julián despertó y la encontró aún a su lado. La miró con una mezcla de gratitud y remordimiento. «No sé cuánto tiempo me quede, mamá, pero quiero pasarlo contigo. Quiero que sepas que aunque fallé como hijo, te amo más de lo que nunca supe decir». Clara apretó su mano con firmeza y respondió:
El amor no se mide por los errores, sino por el corazón. Y yo sé que el tuyo siempre me ha pertenecido, aunque estuviera escondido. Aquel reencuentro no borró el pasado, pero lo redimió. El hospital, que hasta entonces había sido un lugar de sufrimiento, se convirtió en un espacio de reconciliación. Madre e hijo, después de tanto dolor, encontraron en el perdón una paz que ninguno había imaginado posible. Esa tarde, Clara abrió su cuaderno azul frente a Julián y le leyó algunas de las frases que había escrito en su soledad. Una de ellas decía: «El orgullo separa, pero el amor espera en silencio». Julián rompió a llorar. «Ese silencio casi me cuesta perderte para siempre», confesó. Clara lo abrazó de nuevo y con voz firme le respondió: «Pero el amor nos devolvió el encuentro. Eso es lo que importa». El reencuentro fue más que un abrazo entre madre e hijo. Fue un renacer, un puente tendido sobre las ruinas del pasado. Y aunque la enfermedad seguía presente, Julián descubrió que el verdadero milagro ya había ocurrido. Su madre estaba a su lado y no lo soltaría jamás. Los días siguientes al reencuentro fueron un regalo inesperado para ambos. Julián, aunque frágil y debilitado, parecía aferrarse a la vida con más voluntad desde que su madre estaba junto a él. El brillo apagado de sus ojos comenzó a recuperar destellos de esperanza. Doña Clara pasaba las horas a su lado, lo alimentaba con paciencia, le leía pasajes de su cuaderno azul y en ocasiones simplemente se quedaba en silencio tomándole la mano. A veces no hacen falta palabras. La presencia basta para sanar. Los médicos eran sinceros. La enfermedad estaba muy avanzada. Los tratamientos solo podían retrasar lo inevitable. Clara lo entendía, pero no lo decía. Sabía que la muerte rondaba, pero prefería concentrarse en el tiempo que aún tenían. Cada mañana agradecía que Julián despertara y pudiera verla. Cada tarde agradecía que pudieran conversar, aunque fueran diálogos breves. Una tarde de domingo, Julián pidió que le abrieran la ventana de la habitación. Quería sentir el aire fresco, escuchar el bullicio lejano de la ciudad, ese sonido cotidiano que tantas veces había despreciado. Clara acercó una silla y lo ayudó a incorporarse un poco. Desde allí, él miró el cielo y dijo: «Mamá, me di cuenta de que viví persiguiendo cosas que nunca llenaron mi corazón. Me alejé de lo único verdadero que tenía. Y ese eras tú». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Clara, pero no de rencor, sino de amor. «Todos cometemos errores, hijo. Lo importante es reconocerlos antes de que sea demasiado tarde. Y gracias a Dios tú lo hiciste». Julián cerró los ojos un momento y murmuró: «Si pudiera regresar el tiempo, lo cambiaría todo. Pero al menos puedo irme en paz, sabiendo que me has perdonado». Las palabras golpearon a Clara con la fuerza de una despedida. Sintió un nudo en la garganta, pero lo abrazó con ternura y respondió: «No hables de irte, hijo. Yo estoy aquí. Y si llega ese momento, no tengas miedo. Me tendrás a tu lado hasta el final». Las noches se volvieron más frágiles. Julián a menudo despertaba con dolor, y Clara rezaba en silencio mientras acariciaba su frente. El personal del hospital comenzó a admirar la fortaleza de aquella madre que, a pesar de la edad y el cansancio, nunca se separaba de la cama de su hijo. Algunos decían que su sola presencia parecía aliviarlo más que cualquier medicina. Una madrugada, Julián abrió los ojos con dificultad. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por la luz tenue de la lámpara de la esquina. Clara, que había permanecido dormitando en la silla, sintió el movimiento y enseguida se inclinó hacia él. Julián la miró con una mezcla de amor y tristeza. «Mamá, ha llegado el momento», susurró. Clara le tomó la mano con fuerza, tratando de contener las lágrimas. «No tengas miedo, hijo. Solo descansa». «Yo estoy aquí». Julián esbozó una sonrisa débil. «Gracias por no abandonarme, incluso cuando yo sí lo hice contigo. Perdóname por todo». Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Clara, pero su voz se mantuvo firme. «Ya estás perdonado, hijo. Lo estuviste desde el primer día. Vete en paz. El amor que nos une
es eterno. Un último suspiro salió de los labios de Julián. Su mano se aflojó lentamente entre las de su madre. Clara apoyó la frente sobre su pecho, llorando en silencio, mientras el monitor del hospital emitía un pitido largo que confirmó lo inevitable. El mundo pareció detenerse, y en ese instante comprendió que había perdido a su hijo para siempre, pero también que le había devuelto el alma a través del perdón. El funeral fue sencillo. No hubo grandes multitudes ni discursos solemnes, solo unos pocos vecinos y algunos conocidos que recordaban a Julián. Clara, con el chal color vino sobre los hombros, se mantuvo serena. No buscaba compasión ni explicaciones. Su dolor era profundo, pero también estaba acompañado de una paz extraña. Había tenido la oportunidad de despedirse, de sanar la herida con un abrazo y con palabras que quedaban grabadas en el corazón. De regreso a su cuarto de arriendo, abrió el cuaderno azul y escribió la última página que dedicaría a Julián. Hoy enterré a mi hijo. No fue la muerte lo que más me dolió, sino el tiempo perdido en la distancia que nos impuso el orgullo. Sin embargo, me regaló un final distinto. Me pidió perdón y me permitió darle mi amor hasta el último segundo. Si alguien lee esto algún día, que entienda, nunca abandones a quienes te dieron la vida, porque cuando quieras volver, quizás sea demasiado tarde. Cerró el cuaderno con cuidado, como quien guarda un tesoro. Se arrodilló y agradeció a Dios no por la pérdida, sino por el reencuentro que la vida le había permitido tener. Supo entonces que, aunque Julián ya no estaba en este mundo, siempre lo llevaría vivo en su corazón. La historia de Clara y Julián quedó grabada como una lección universal. El orgullo puede destruir lazos, pero el amor verdadero siempre espera paciente hasta el último respiro.